Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Los sábados, como siempre, tenemos cita a las 11 de la mañana para hablar sobre nutrición en el programa El Bien Comer. Y hoy hablamos y tenemos aquí a José Antonio Romero, que después le voy a dar voz y vamos a charlar un ratito. Y las protagonistas, de hecho, tenemos una mesa llena de cositas, ¿no? Que ya os dan pista de lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar del tema de setas, ¿vale? Sabemos que la seta, el champiñón, los níscalos son verduras y que están de temporada en este mes de noviembre. Yo antes voy a hacer una breve introducción, ¿no? En cuanto al valor nutricional que presentan estos alimentos y después ya daremos paso a esa pequeña entrevista, como siempre, y vamos a conocer clasificación y todo lo que nos va a contar José Antonio, ¿de acuerdo? Muy bien, sí que es cierto que las setas como tal no tienen propiedades nutritivas así especialmente reseñables, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel gastronómico, son exquisitas y son muy valoradas en la cocina. Bien, podemos decir, por ejemplo, que una seta, tiene en torno a unos 25-35 kilocalorías, lo que nos aporta por 100 gramos de proporción del alimento, y si os dais cuenta es muy poquito, con lo cual es un alimento que es muy poco calórico y que suele estar presente en dietas en las que, se intenta, ¿no?, con el objetivo de la pérdida de peso. También podemos comentar que tiene un alto contenido en agua, de 80 a un 90%, y después en cuanto a macronutrientes de proteínas, hidratos de carbono, grasa, no es destacable, ¿vale? Entonces tiene poquitas cantidades. Sí que es cierto que en cuanto a micronutrientes, es decir, esos nutrientes que están en poquita cantidad, presentan, por ejemplo, minerales como el cobre, el zinc, el hierro, el fósforo, y también podemos meter a la vitamina B y a la vitamina C. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dicho esto, que ya hemos hablado un poquito de ese valor nutricional que presentan las setas, ya sí que sí, le doy paso a José Antonio Romero. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema porque me interesa, no soy muy experta en este tema y yo creo que es algo que a nuestros oyentes les va a encantar conocer cositas, ¿vale? Así que, si quieres empezar, José Antonio, tú te presentas un poquito. Sí, antes que nada me gustaría estar a la altura de lo que ustedes queréis de mí y deciros simplemente, antes de presentarme, que soy una persona que de toda la vida me han encantado el mundo de la seta. Yo soy José Antonio Romero Yuc, de 70 años, a punto de cumplir 71. He sido en su momento maestro por la especialidad de Ciencias y Matemáticas y mis destinos han sido Gibraleón, Palo de la Frontera y terminé en Huelva, en donde durante bastantes años fui director del Colegio Público Al-Ándalus. ¡Qué bien! He publicado algunos libros, no sobre setas, sobre la caza en general, que se llaman Con la jaula a cuesta, historia desde el colgadero, sobre la caza de la perdiz con reclamo. Me siento cazador, porque creo que el verdadero cazador, ante todo, es amante de la naturaleza y del medio ambiente. Un buen cazador, como todos los colectivos puede haber quien no lo sea, ama profundamente y cuida profundamente la naturaleza. Con ello he tenido un blog en internet que se ha llamado Con la jaula a cuesta durante 12 años. Y allí uno de los apartados de ese blog era un apartado dedicado a la naturaleza y otro dedicado a la micología. Solamente decir antes de empezar de que no soy doctor en micología, ni mucho menos, ni biólogo. Simplemente soy un aficionado a la recolección de setas. Genial, un aficionado que tiene muchísimos conocimientos y que ya verá todo lo que vamos a aprender. Ya que has nombrado esa palabra, ¿no?, de la micología, esa ciencia, explícanos un poquito, José Antonio, ¿qué es la micología? Porque, sí. No, porque antes hemos dicho que no tiene nada que ver con la recolección de setas, entonces vamos a hacer esa distinción. La micología es un término griego, es una parte de la biología, que significa hongos y logos tratado. Es el tratado de los hongos, que mucha gente confunde el hongo con la seta, no tiene nada que ver. Todo es el hongo.
La seta es lo que emerge de la tierra. Lo que sale, lo que se ve en la de la superficie. tierra. Y la parte de abajo es una cosa que se llama micelio, una red de cañería, de hilos y tal. Y lo de la parte de arriba, eso es la seta, como decimos. Decir que la parte de arriba es la parte reproductora, las esporas, y por donde, bueno, se van año tras año, se van reproduciendo. Vale, esto en cuanto a la micología. Entonces la micología no es la recolección de setas, sino que sería la ciencia que estudia los hongos. Vale, genial. ¿Y la diferencia entre hongo y seta? Es lo mismo, en teoría sería lo mismo. Hongo es el conjunto de lo que está debajo de la tierra y lo que está encima, que es lo que nosotros cogemos, que es la seta. Claro, vale, estupendo. Vale, y si nosotros tuviésemos aquí ahora mismo delante una seta, las partes que tiene. Pues sí, mira, yo me preparo aquí una pequeña chuletilla. Mira, la vemos aquí, una la pequeña mostramos. chuletilla, porque No sé si ahí se puede ver todo. Eso sería el hongo en general, la parte de arriba la seta, que empieza arriba con el sombrero. Por aquí. El sombrero tiene arriba una pequeña piel que se llama la cutícula. Luego viene el sombrero. Debajo del sombrero puede haber en algunos laminillas, y en otros tienen como esponja, que son los boletus. El boletus no tiene, y algunas especies más, los que se le dice los pedos de lobo, aunque suene mal, es una seta que hay. Sí. Luego está esa anilla que hay setas que la tienen, hay setas que la tienen, por ejemplo, como pongo aquí por decir algo, las amanitas tienen alguna, el parasol tiene anilla, y sin embargo los boletus no tienen. Después el pie es todo lo que une el suelo con, pudiéramos decir, el sombrero. Y abajo hay setas, a la mayoría no la tienen, una cosa que se llama la volva. Debajo, todo lo que hay bajo tierra es el micelio. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, nos ha quedado más o menos clarito y además con el dibujito perfecto para saber esa morfología que tienen esas setas. Genial. Bueno, José Antonio, ¿nos puedes hacer una breve clasificación? Porque yo imagino que este mundo será enorme, habrá millones de especies, Mira, es que, pero sí. Cuéntanos una cosa un poquito. sería clasificar los hongos, que es un mundo amplísimo, y otro sería clasificar la seta. Para la clasificación de los hongos tendría que venir pues un biólogo que está puesto. En cuanto a la clasificación de la seta, podemos clasificarla por medidas. Hay desde las que son microscópicas o muy pequeñas hasta las que incluso pueden medir 40 centímetros, como le pasa, por ejemplo, al gallipierno. Hay setas de diferentes colores, la hay azul, la hay roja, la hay amarilla, la hay anaranjada, la hay tirando a, en fin, varios colores. Luego el sabor y el olor también no es lo mismo de una seta que de otra. Pero en cuanto a la clasificación de la seta, yo diría que lo mejor para nosotros sería clasificarla por setas comestibles, setas venenosas o tóxicas y setas sin interés culinario. O sea que no... sí, que para la cocina... vale. También hay otra que son las setas alucinógenas. Decir que dentro de las comestibles, aquí sí podríamos hablar todo lo que quiera de las comestibles, pues porque dentro de las comestibles pues tenemos muchísimas, muchas amanitas, aunque las amanitas hay que tener mucho cuidado, luego lo veremos, los boletus, los níscalos, los champiñones, los gallipiernos, los pierazul, la chantarela, la seta de chopo o álamo. He dicho las más importantes y la mayoría de las que la gente conoce. Hay infinidad de ellas. Claro. Lo que pasa es que ya meten en un mundo que es muy complicado. Esto es lo que más conoce la gente. Y en Huelva específicamente, pues decir el gurumelo, que además es una especie endémica del suroeste español, Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres, creo que algo de Salamanca, y en el resto de España el gurumelo no lo hay. Luego nuestra gran seta también de Huelva es la tana, amanita ponderosa. De hecho, se piensa o se dice que al emperador Claudio lo envenenaron con una cena de estas, una teta de estas, pero mezclada con la mortal auténtica, la amanita faloide. Vale, perfecto. Muy bien, entonces hacemos la clasificación de esas comestibles. ¿Alguna que, por ejemplo, que tú has dicho que no tiene interés culinario? Sí, hay algunas, por ejemplo, hay algún tipo de boletus de pino,
¿Y esa la gente la suele recolectar o La gente hace una cosa que no se debe hacer, porque muchas de ellas no las coge y le da una patada, o la arranca y luego lo digo. Porque hay que pensar que cada ser vivo en la naturaleza tiene una función. Claro. Y si no te sirve para ti, déjala. Esa es una de ellas, por ejemplo. Vale. Hay muchas, pero yo la que más conozco, por ejemplo, aunque hay quien se la come, es uno que le llaman los boletus de pino. Vale. O granulatus, que se llaman también. Vale, bueno, pues nos quedamos con eso, que si no queremos coger esas setas, no le damos ni No una debemos patada. Dejarlas donde están, claro. Exacto, Y que si la naturaleza las ha puesto ahí, es porque sabe que ahí... tienen. Exacto, muy bien. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en esas setas, ¿no? Que son tóxicas, nocivas, mortales, porque esto tiene riesgo. Y yo creo que después vamos a hablar de los consejos que nos vas a decir de cómo recolectar de forma segura, y hay que saber recolectar y, bueno, ser un poco conocedor de las especies mortales. Sí, yo creo que lo primero en una persona que sale al campo a buscar setas es que conozca las mortales, claro. Conocer las mortales. También es verdad que en general todas las setas son tóxicas, todas. Tiene una serie de toxinas que si nosotros comemos en grandes cantidades, cualquiera de ellas te puede sentar mal. Ahora, una cosa es que te siente mal, y otra cosa es que te mueres. Exacto. Te mueras. Porque el gran problema de las mortales es que cuando te quieres dar cuenta, ya han entrado en el torrente sanguíneo, te han destrozado hígado, te han destrozado riñones, páncreas, y ya no tienen solución. Ese es el gran problema. Y además, no es de momento. Las que pueden ser un poco tóxicas te dan vómito, colitis, sí, como un cuadro de gastroenteritis. Rápidamente después de comerla. Pero las mortales, el problema es que cuando te das cuenta, estás listo, como pudiéramos decir. Entonces, dentro de las mortales, sí. ¿Quieres las mortales o las que son tóxicas? Primero, vamos a empezar por vamos a hablar por las tóxicas. Está el boletus de Satanás. Vale. Ya con ese nombre de Satanás ya suena regulín, la verdad. Está la manita Rubensén, algunas morchelas o colmenillas, algún champiñón silvestre y alguno más. Pero luego están las mortales, que son las que yo conozco: Amanita faloide, Amanita virosa, Amanita verna, el Entoloma lividum, las Lepiotas brunoescarlata y las Cristata, el Oplotus olearius y los Cortinarius orellanus. ¿Cuál es el problema? Que algunas de estas se confunden con otras. Ahí es donde está el problema de la recolección. Esa era la siguiente pregunta. Por ejemplo, todo el mundo dice: ¿está muerto comiendo gurumelo? No. Se ha muerto porque ha comido una seta equivocada con el gurumelo. Ha cogido, claro. Y entonces, curiosamente, en el tiempo del gurumelo hay dos que son mortales, que es la virosa y la verna. Y en el tiempo ahora del otoño, que a la gente le gusta mucho una seta muy conocida, que son los gallipiernos, yo por eso siempre digo que nunca se coja un gallipierno, que son algunos que tienen hasta 40 centímetros, menos de 10 de sombrero, porque hay una que son las lepiotas, la escarlata y la cristata, que son mortales. Estas suelen incluso salir mucho por los jardines y demás. Vale. Entonces, morfológicamente, ¿qué características sí que tú veas a simple vista para identificar la que es tóxica o mortal? Externamente, bueno, decir, por ejemplo, que la faloide, que es donde más hay envenenamiento, también se le llama la oronja verde porque es verde. Vale. No sé si tengo por ahí alguna fotografía, creo que sí. Sí. Coge lo que tú necesites. Vamos a ver. Porque esta es la que todos los años en España produce más envenenamiento. Vale. O sea, digamos que la manita faloides es la más mortal, ¿no? Mira, de todas. La verna y la virosa. Mira, vale. Ahí tiene, se llama la oronja verde, que es esta. Vale, vamos a mostrarla ahora. Vale. Sin embargo, yo la distingo perfectamente, porque setas verdes hay pocas. Claro. Setas verdes, lo que pasa es que hay veces que la fotografía no sale con todo el tono que debe tener. Claro. Esa, y luego con el gurumelo, las que más, porque son exactamente iguales, que ahora vamos a verla, sí. Es la virosa, la manita virosa y la verna, que también la vamos a ver, que está por aquí. Mira, ahí está, esa es la virosa, esa que está ahí. Y esta creo que la tengo aquí.
La virosa también hemos dicho que es mortal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí está la verna, que se parece mucho, ¿tú no ves? Y la verna. Que es esa que está ahí. A Con mí, estas sinceramente, tres, yo creo que me parecen todas casi iguales. Claro, ahí no está. Ostras, es que, claro, es que es súper importante saber identificarla y yo creo que fijarte en los detalles, ¿no? Que muchas veces a lo mejor la diferencia entre una especie y otra será... Yo creo que esto es la experiencia de la que te da no salir al campo sin saber, Claro. no llevarte para casa setas que puedas tener la duda. Yo creo que ante la duda lo mejor es dejarlo. Y No luego, consumirla. cuando vas saliendo al campo, al principio tienes que ir con una persona como Experto, todo, que claro, y te que vaya un sepa. experto que te vaya diciendo qué es lo que hay que coger. Y por supuesto, ir a la mesa a comerte algo que no conoces, yo creo que jugárselo a una carta que puede resultar muy Sí. peligrosa. Sí. Vale, perfecto. Y imagínate, José Antonio, yo me levanto un sábado, ¿no? Y digo, venga, hoy que hace muy buen día, me voy al campo a coger setas. Lo primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar el tiempo, tengo que mirar la zona donde ir, qué materiales debo llevar, porque imagino que bueno, habrá que llevar unos materiales y unos utensilios para recolectarlas. Claro, por supuesto, mira. Lo primero que hace falta es que, no lo hemos dicho, para que haya seta tiene que haber mucha humedad, que llueva, Sí. que no sean temperaturas bajas y que no sean temperaturas bajas. Ahora mismo hay un tiempo buenísimo en la sierra que ha llovido, pero lo que es el Andévalo y en la costa, porque dependiendo de la zona podemos encontrarnos una seta u otra. Claro. De hecho, en la sierra está cogido mucha tana, se está cogiendo llaníscalo, se han cogido muchos gallipiernos, se han cogido varias variedades de boletus, el aereus, que es el mejor, para mí es una de las mejores setas, el pinícola, el estivali, esos son para mí los tres boletos mejores, se están cogiendo. Sin embargo, el níscalo, que es característico de la zona costera de los pinos, hasta ahora que yo sepa, no han salido. ¿Por qué? Porque no ha llovido lo suficiente, mientras que la temperatura es ideal. Porque fíjate cómo estamos ahora mismo, yo ahora mismo incluso Sí, estoy sí, es que un poco es sudando. un segundo verano, vamos, lo que Mucha tenemos. humedad y temperatura que no haga frío. En el momento que haga frío, la mayoría de las setas no salen. De hecho, la tana, que es curioso, porque una vez que llueve la primera vez en el otoño, aunque también salen en primavera, sale justamente a los 21 días de llover la primera vez. Siempre que llueva bastante. Vale. Bastante, a los 21 días. Entonces, las setas se dan unas pocas, algunos tipos, aunque la Sierra de Aroche y Sierra de Aracena y Pico de Aroche es la que tiene, conjuntamente con otros sitios de Andalucía, más ejemplares de las diferentes variedades. También el andévalo se da, porque por ejemplo el gurumelo se da más en el andévalo que en la sierra. Sin embargo, el níscalo se da más en la costa, Aljaraque, Cartaya, toda la zona y la Cristina, donde están los pinos, vamos. Entonces depende. Que cuando salgo al campo, hombre, al campo, si ha llovido, no hace mucho frío, podemos salir cualquier día. Si llueve, nos ponemos nuestro impermeable, aunque salir un día lloviendo, que hay que coger monte y tal, es más complicado. Sí. Hay cosas que hay que llevar. Primero, hace falta A ver, esto. aquí tenemos cositas, Hace ¿no? falta, no se puede salir a coger setas sin una cesta. No se pueden meter las setas En bolsas de plástico. en bolsas de plástico porque las esporas no caerían. Además, está totalmente prohibido. Incluso si los agentes de medio ambiente o Guardia Civil te coge, te puede multar. Hace falta una navajita, que puede ser ese tipo de seta o cualquier navaja. Está claro que hay que llevar una ropa cómoda, aunque se puede salir en bañador si quiere, pero para evitar piños y demás. Y está claro que también es conveniente un calzado adecuado. Vale. Y yo siempre recomiendo lo mismo, un palo. Un palo porque una culebra, un no sé cuánto, un alacrán, entonces incluso para mover la hojarasca, porque es que incluso hay setas que salen debajo de la hojarasca, por ejemplo los níscalos. Claro. Pero me andando pues un alacrán o lo que sea, un 100 pies, pues. Y entonces esas cosas cuando vayamos a salir al campo hay que llevarlas. Vale, entonces apuntamos que sí, tenemos que llevar en nuestra cesta de mimbre, ropa cómoda, un bastón y Cesta la o canasto, navajita. porque eso es una cesta y Y esto eso es un canasto. Cuidado, ¿eh? Aunque los dos más o menos... Los dos valen, ¿no? Los dos sirven, no Vale. hay problema ninguno. Vale, perfecto. Y las navajas sí que es cierto que yo antes de la entrevista, buscando un poco tema de materiales, he visto que hay muchísimas. Que hay Incluso- alguna que tienen como una cucharita, otra que tiene como un cepillo. Claro, para limpiar un poquito la seta. Claro, vale. O sea que todo eso tiene su historia. Y bueno, una cosa que no he olvidado, esto que está aquí,
que es un pincho de los gurumelos, aunque realmente los que son ejemplares jóvenes no se deben de coger. Este pincho se utiliza porque el gurumelo sale bajo la tierra. Y esto se utilizaba para pincharlo y sacarlo. Y esto se ha utilizado de todo, en Huelva de toda la vida, un pincho gurumelero. Yo tengo unos pocos de estos, claro. O sea, solo para el gurumelo ese, ¿no? Solo para el gurumelo, vale. Y algún tipo de tana también. Vale, solamente perfecto. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, qué interesante y cuántas cositas estamos aprendiendo hoy. Y bueno, ya lo último, algunos consejitos para nuestros oyentes de recolectar de forma segura estas setas cuando vayan al campo a hacer, bueno, pues eso, un día, un sábado, un domingo. Creo que lo he dicho ya, pero lo volvería a repetir. Vamos a concluir todo lo que No hemos debemos dicho. coger nada que no conozcamos. Y si no conocemos, tenemos que ir, como se dice en la caza, de morralero con otro que nos vaya enseñando. El jugársela a la carta de la seta, pues, es que es complicado, ¿no? No será la primera familia que se muere entera. Yeah. Y a lo mejor está cogiendo seta toda la vida. Porque una manita faloide con poco peso se puede cargar a una familia entera. De hecho, ha habido familias claro. Que por 2 o 3, por ejemplo, de la Berna o de la Virosa, ligada con un gurumelo, se han ido. Y lo que decía antes, entonces, lo que no tenga claro no lo cojo, e ir a coger lo que conozco. Que conozco los gallipiernos, la Josefita o Agaricus campestrio, champiñón silvestre, el gurumelo y la tana. Cojo esas 4. Vale. Que conozco 10, cojo esas 10. Siempre pero, ir a lo seguro y no coger... es que me han dicho que la seta de tal se puede coger. Por ejemplo, una de ellas. Hay una seta que a mí me encanta, que es la seta de chopo o de álamo. Crece formando unos ramos. Hay una muy parecida, que la tiene la higuera y algunos árboles de ribera. Pero, sin embargo, el olivo, que tiene una muy parecida, es mortal, que creo que la tengo por aquí apuntada, sí. Que se llama el Olearium, vamos a ver, Opleotus olearius. Esta es también mortal, y hay las personas que no lo conozcan, pues se cree que es como la de chopo, y una vez cuando ya te la haya entrado dentro de tu cuerpo ya no tiene solución. Entonces yo, coger lo que conozco o ir con otra persona que me vaya enseñando qué debo de coger. Vale, pues nos quedamos con ese súper consejo y muy importante. Y si alguien nos está escuchando y se quiere introducir en este mundo, ¿hay algún libro que tú puedas recomendarnos? ¿O alguna web donde podamos buscar información? En todo sitio hay libritos. Que he puesto, que se publicó hace muchos años, lo publicó Diputación, de Luis Romero de la Osa, de Aracena. Para mí es de los libros más completos que hay sobre setas. Date cuenta que la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, conjuntamente con los Arcos Nocales, Grazalema y Sierra Norte de Sevilla, en Andalucía es de la zona que más seta tiene. Y aquí pues te lo explica todo, aquí te explica todo lo que hay, pero una cosa es la fotografía y el libro, y otra cosa es la realidad en el campo. Vale, o sea que la teoría y la realidad... Yo realidad... más que nada, más que ver por libros, está claro, en internet, en cualquier... es que me enseñe alguien que ya está ducho en el tema. Aunque en esto, como en todo, nunca se termina de aprender, siempre hay cosas nuevas. Vamos, que nos pongamos las botas, cojamos la cesta o la canasta y nos vayamos por ahí. Que pues es que sí. No hay mejor y plan además que vamos a echar un día de campo, disfrutar vamos de a hacer la naturaleza, ejercicio físico, exacto. Vamos a disfrutar de la naturaleza, vamos a tomar el sol o a mojarnos. Todas esas cosas son cosas que nos da nuestra madre naturaleza. Exacto, claro. Exacto. Buenos hábitos saludables, que eso de eso va la historia. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias. Yo simplemente recordar, para terminar esto, también había apuntado una cosa que se nos ha olvidado. Sí, cuéntanos. Y decir que muchas veces también salimos al campo y cogemos, por decir, he cogido 20 kilos de seta. Eso es muy importante, ¿eh? Y cuando llegamos a casa tenemos que tirar la mitad. ¿Por qué? Pues porque unos no están buenos. No se trata de coger todo lo que pueda, se trata de coger lo que voy a consumir. De hecho, la ley, según provincia, tampoco te permite coger más de un número de kilos. Creo que anda sobre los 5 kilos. O sea, que este tema está legislado. Sí, en algunos sitios. Incluso hay cotos micológicos
Creo que, no sé si en Andalucía, hay algunas poblaciones nuestras de Huelva en donde pagando un carnet puedes coger setas. Vale. Y otra de las cosas más importantes, cuando vayamos a un sitio que no conocemos, como hemos dicho, aparte de cuidar la naturaleza, y si nos encontramos un nido lo dejamos, un pollito lo que sea lo dejamos, las alambradas cerradas, no saltar, etcétera, etcétera, porque eso es muy importante. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, las setas están de maravilla, las setas a la plancha, con arroz, en salsa, en potaje, están riquísimas, pero hay que tener mucho cuidado con la seta. Detrás de la seta, si nos equivocamos, desgraciadamente está la muerte. Sí, sí. Y aunque suene que parezca de película, no lo es, y hay muchísimos el mundo casos mágico de la seta. Sí, sí, así es. Así que nada, tenemos un plan, pero siempre con cabeza y llevando un, pues experto o que conoce del tema. Muy bien, pues nada, José Antonio, te voy a volver a llamar en enero. No sé si lo he Para hecho, que lo has hecho genial. Con lo poco que sé, se ha enterado de algo. Bueno, yo llevo ya toda la vida cogiendo setas y hasta hoy estoy vivo. O sea que ahí no me la he jugado nunca. Exacto, muy bien. Y bueno, tanto a mis hijos como a mis nietos, pues siempre trato, aparte del amor por la naturaleza y el medio ambiente, la seta. La seta es un mundo apasionante. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues muy bien, gracias. Pues nos quedamos. Muchas gracias a ti, ha sido un placer de que nos empapes de tus conocimientos y nada, yo creo que ya todos nosotros tenemos ganas de salir al campo, que ya esos planes van apeteciendo y bueno, ya sabemos un poquito más del tema. Vuelvo a repetir, mucho cuidado con la seta. Exacto, muy bien. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias.